Señor, el estar en este santísimo lugar es un privilegio muy, muy grande, pero también es un gran compromiso. Encierra una gran responsabilidad. Quiero pedirte que me ayudes a cumplir con la responsabilidad que esto implica cabalmente. Pedirte que me uses solamente como un conducto para transmitir tu verdad. Que lo que llegue a los corazones y al intelecto de mis hermanos sea tu bendita palabra. Ayúdanos a todos a vivir lo que hoy escuchemos y permite que nuestro corazón se llene de alegría al ir viviendo tu palabra y viendo tu poder. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a hacer algunas preguntas, pero antes quiero hacer un pequeño ensayo. La primera pregunta es, ¿quién dice amén? Entonces usted cada que termine yo de hacer una pregunta, o más bien no son preguntas, son afirmaciones, quisiera que usted, si está convencido, dijera amén, pero vamos a hacer un pequeño ensayo de decir amén. ¿Qué le parece? A ver, a las 3, 1, 2, 3. No, eso no está convencido. Mire, si yo le pido a los varones que imaginen que el equipo favorito acaba de meter gol en la final, a ver cómo gritarían, varones. Exactamente. Entonces, a ver, a las 3, amén. Ándele, así más o menos. Bueno, voy a hacer algunas afirmaciones y voy a utilizar la Biblia. Primera afirmación, creo que en este libro está la voluntad de Dios para mi vida. ¿Quién dice amén? Creo que en él se describe quién es Dios. ¿Quién dice amén? Creo que su enseñanza cambia vidas y lo creo porque cambió la mía. Creo que es una carta de amor que Dios escribió para mí. Por lo tanto, porque creo todo esto y dije amén con muchas ganas, por lo tanto, voy al corriente en mi lectura y oración. ¿Qué pasó? Algo como que si tuviéramos un aparato ahí para grabar y pudiéramos pasar los primeros amenes contra el último amén, algo no funciona, ¿verdad? ¿Sabe qué quiere decir amén? Así sea. Es decir, cuando yo digo amén, estoy diciendo que estoy convencido de lo que están diciendo. Eso es lo que estoy transmitiendo. Y efectivamente, es muy fácil decir amén, pero es muy difícil vivir el amén. Porque hasta nos emocionamos y decimos amén. Pero cuando se trata de vivir el amén, eso es lo difícil. Cuando uno pasa aquí al altar y hace un pacto de amor con su esposa, las lágrimas se salen y hay mucha emoción y tú eres la mujer de mi vida, solamente tengo ojos para ti, voy a ser fiel y te voy a entregar, me comprometo a suplir las necesidades económicas de mi hogar y la hermana pues dice algo similar, ¿verdad? 2 años después habría que preguntarle a ambos si están tan convencidos de lo que aquí afirmaron. El problema, mis amados hermanos, es de que no solamente tengo que tener una Biblia en casa, no solamente tengo que leerla de vez en cuando, no solamente tengo que emocionarme con una predicación, tengo que vivir cada una de las cosas que de Dios escuche, porque cada una de las cosas que de Dios escucho son para mi bien. Vamos a nuestro texto base, Hebreos 6:12. Y para los que toman nota y para audioteca, el mensaje se llama Por la Fe. Hebreos 6:12. Y el mensaje se llama Por la Fe. Fíjese bien. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, ¿qué? Que por la fe y la paciencia heredan promesas. ¿Qué se necesita para heredar una promesa de Dios?
Se necesitan dos cosas y están en ese versículo: fe y paciencia. Fe y paciencia. Esos son los dos ingredientes que se necesitan para que yo pueda heredar una promesa de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios, pero muchas veces soy incapaz de hacer mía una de ellas porque no tengo fe y porque no tengo paciencia. Hoy solamente vamos a hablar de la fe, no vamos a tocar todavía la paciencia, lo tocaremos en algún mensaje posterior, pero hoy solamente vamos a hablar de la fe. Aquí está diciendo que a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Dónde puedo encontrar el testimonio de personas que por su fe y su paciencia heredaron promesas? Mire, aquí lo podemos encontrar. Aquí hay más de uno que por la fe hizo lo correcto y se hizo acreedor no a un premio, sino a que Dios le bendiga. Pero ¿dónde podemos encontrar un testimonio así? Bueno, pues en la Biblia. En la Biblia hay testimonio de personas que hicieron y que vivieron esto. Le voy a poner dos ejemplos solamente. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. ¿Ya lo tiene? Por la fe, ¿quién? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Uno piensa que la historia del arca es para los niños de escuela dominical y mientras más chiquitos mejor. Y la historia del arca se relaciona con los animalitos que subieron de dos en dos y se relaciona con Noé y con un barcote que estaba allí. Pero la historia del arca es muy, muy profunda y tiene enseñanzas no solamente para los niños, para nosotros. Mire, la fe de Noé hizo que él construyera un barcote, un enorme barco, en medio del desierto. Bueno, construir un barco en una playa, pues, es comprensible, pero construir un barco en medio del desierto, digo, ¿cómo catalogaría usted a una persona que se ponga a construir un barco de esas dimensiones ahí en el centro de Zumpango? Pues está loco. La playa más cercana de Zumpango está a ¿cuántas horas? Ayúdeme usted que ha ido a la playa últimamente. 4 horas. O sea, Enrique, ¿qué te pasa? Mejor camina 4 horas y allá construyes el barco, pero no lo construyas aquí. Aquí construye, pues no sé, un avión o algo, pero un barco no, porque un barco no funciona aquí. Noé fue capaz de construir el arca porque Dios le advirtió de cosas que Noé no veía, cosas que todavía no sucedían y que para tiempos de Noé eran incomprensibles. Ahora nosotros sabemos que es un diluvio, Noé no. Para nosotros ahora sí nos resulta muy comprensible, bueno, pues que sí, qué bueno que lo hizo, porque si Noé no hubiera construido el arca, usted y yo no estaríamos vivos hoy. Pero, hermano, construir un barco a la mitad del desierto en aquellos tiempos, y sabe, no tenía cientos de trabajadores, su familia y él lo construyeron, y tenían que ir y cortar, seleccionar los troncos, cortarlos, traerlos, prepararlos, todo ellos solos. Noé, pues yo no sé qué tan rico era, pero pues invirtió sus recursos en construir ese barcote, seguramente gastó de lo suyo. Noé, tú estás loco y loco de remate, le han de haber dicho sus amigos. Se han de haber burlado de él sus enemigos. Miren, la burla de todos.
Pero Noé lo hizo, y lo hizo por la fe. Lo hizo por la fe, aunque no entendiera lo que estaba pasando. Ahora pase al versículo 17, otro ejemplo. Le dije que le iba a dar dos. Otro ejemplo. Por la fe, ¿ahora quién es? Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Mire, también nosotros conocemos la historia y decimos, qué gran fe de Abraham. Pues sí, pero a veces resulta muy pequeño si solamente se analiza así. ¿Cuántos tienen hijos? Levante su mano. ¿Sí? ¿Le obedecería a Dios en todo? Ya no levantó su mano, ¿verdad? Porque ya sabe a dónde voy. Usted que tiene hijos, imagine al hijo que más ama. Y un día llega Dios y le dice por su nombre y usted le dice, heme aquí. Y le dice, mira, ¿sabes una cosa? Tienes ese hijo que más amas, ¿verdad? Sí, Señor. Bueno, quiero que lo sacrifiques en holocausto. En un monte que yo te diga. ¿Sabe qué era sacrificar en holocausto? Era preparar la leña en un altar, atar a la víctima, ponerla en el altar, cortarle la yugular hasta que se desangre y después quemarlo hasta que se calcine. No era darle un balazo a Isaac, era hacer todo eso. Y además, Abraham tuvo que caminar con el muchacho 3 días y el único que sabía dónde iban era Abraham, nadie más. Isaac, yo me imagino que iba feliz. Mi papá me va a llevar de día de campo. 3 días. Pero Abraham, cuando llegan a los pies del monte, le dice a sus esclavos, a sus siervos, esperen aquí, el muchacho y yo adoraremos y volveremos. ¿Cómo? Si lo iba a calcinar, pues él sí iba a volver, pero Isaac, ¿cómo? Por la fe, Abraham heredó la promesa. ¿Cuál era la promesa? Te voy a dar un hijo. Ese hijo fue Isaac. Y de ese hijo voy a levantar de ti una descendencia tan grande como las estrellas. No las vas a poder contar. Y la fe, o por la fe de Abraham, se hizo acreedor a esa promesa. ¿Qué cree que pasaba por el corazón de ese hombre? Llevaba el cuchillo con que iba a sacrificar a su hijo, llevaba la leña, llevaba el fuego. Cuando iban subiendo todavía Isaac le pregunta, oye papá, algo no está funcionando aquí porque veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, pero ¿y el borreguito? ¿Y el animal que vamos a ofrecer en holocausto? ¿Qué cree que le pasó en el corazón a Abraham al ver a su hijo, al escuchar que su hijo le estaba haciendo una pregunta cuya respuesta era terrible, de espanto, ¿o no? Dios no es cruel, pero nos estaba enseñando a través de la vida de Abraham qué es actuar por la fe. En los dos ejemplos que hemos visto, la fe me hace actuar. No hay una fe pasiva, no existe. Si yo digo que tengo fe, tengo que estar haciendo algo a razón de la fe que digo que tengo. ¿Cómo se vería que usted llega a casa, le pone en la mesa y le dice a su esposa, prueba este guisado que te hice, que yo sé que te va a gustar mucho? Y usted pruebe el guisado, pero no se lo come, pero a su esposa sí le dice que le gusta mucho. ¿Usted cree que su esposa le va a creer que le gusta mucho? No, porque si te gustara, te lo comerías. La fe me hace actuar en consecuencia. Yo no puedo tener fe
si no actúo. Mis actos, lo que yo hago, lo que yo digo, como yo vivo, debe de reflejar la fe que digo tener. Ahora, voy a definir la fe para aclarar muchas cosas. Lo he dicho antes, pero a veces hace falta aclararlo. La fe no es creer. Creer es fácil. Santiago dice, oye, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios creen y tiemblan. O sea, la fe no es creer, porque yo puedo tener fe en un billete de lotería, puedo tener fe en un equipo de fútbol, puedo tener fe en lo que usted quiera, guste y mande. Cuando yo solamente asocio la fe con el creer, puedo equivocarme. La fe en un billete de lotería, en un equipo de fútbol, en lo que sea, eso se llama credulidad, no fe. La credulidad me hace creer que algo va a suceder sin que tenga ningún sustento. Por ejemplo, yo sé que mi número de la suerte es el 9. Entonces voy a comprar un billete de lotería que tenga el mayor número de 9 y tengo fe en que me voy a sacar el premio mayor. ¿Sabe generalmente qué le pasa a los billetes de lotería? Con toda la fe que el que lo compró tiene, según él, se van a la basura. Porque solamente son unos cuantos dos premiados contra millones de billetes emitidos. ¿Cuántas veces su equipo de el deporte que usted quiera, su equipo favorito, el que dice, ahora sí tengo fe, va a jugar como nunca, pero no va a perder como siempre, ahora sí gana? ¿Cuántas veces lo ha defraudado su equipo de el deporte favorito? Y usted puso su fe, según usted. Fe no es creer. A eso quiero llegar. Fe no es creer. Vamos a la definición bíblica de fe. Hebreos 11:1. Y muchos no la sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de fe. Y está muy bonita, pero ¿y la definición coloquial de fe? ¿Y lo que vivimos los cristianos? ¿Cómo se define? Bueno, déjeme leerle otro versículo, Romanos capítulo 10, versículo 17, para que estos dos versículos me den una definición clara y práctica de lo que es fe. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo escucho algo de Dios para mí, entonces yo tengo la certeza de que lo que estoy esperando va a suceder. Por ejemplo, el primer personaje que vimos, Noé, escuchó que algo iba a pasar y después construyó el arca. Abraham escuchó la orden de Dios y después llevó a su hijo al sacrificio. ¿Me explico? Primero escucho la voz de Dios y si tengo fe, entonces actúo en consecuencia. Pero si yo pienso que por fe Dios va a hacer lo que yo diga, estoy equivocado. Suponga usted que no tengo trabajo y que entonces digo, por fe voy a ir y a la primera empresa que yo vaya, ahí me la van a dar de dueño. No funciona así. La fe no es la llave maestra para que Dios cumpla mis deseos. No es la lámpara de Aladino que me concede 3 deseos. No, no es así. La fe se activa cuando un hijo de Dios escucha a su papá y actúa en consecuencia. Si solamente lo escucho y no actúo, mi fe no se detona, porque la fe es acción. Usted vea todos los ejemplos de fe que están en la Biblia y todos los ejemplos de fe que usted pueda conocer de las personas que nos rodean, y todos
implicaron acciones, todos. No hay un solo ejemplo de fe que diga, bueno, yo tengo fe, pero no estoy haciendo nada. No. Si yo tengo una receta del médico y tengo las medicinas, lo que sigue es tomármelas. Porque si no, aunque tenga la receta y las medicinas ahí solitas no me van a sanar. El seguir las instrucciones, sí. Yo tengo una serie de instrucciones en un libro como este. Usted la tiene allí, un ejemplar de la Biblia. Y muchos los tenemos en los dispositivos electrónicos y tenemos textos bíblicos pegados en las paredes de nuestra casa y quizás usted tenga un separador de la Biblia que tenga un texto bíblico o quizás usted tenga un llavero en donde viene una promesa del Señor para su vida, etcétera. Pero todo eso que me rodea de la palabra de Dios tiene que traer un efecto en mi vida, tiene que transformar mi entendimiento, tiene que transformar mi identidad, me tiene que transformar como hijo de Dios. Si yo no quiero asumir la responsabilidad de ser hijo de Dios, no tengo fe. Y yo sé que aquí hay miradas así que me están diciendo, ¿de qué estás hablando, Enrique? Pero mire, si yo no actúo, no puedo testificar que creo. La fe no es creer en Dios, la fe es creerle a Dios. Eso es la fe, creerle a Dios. Y si para creerle a Dios yo tengo que hacer algo que vaya en contra de mi razonamiento, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque así me demuestro a mí, le demuestro a los demás y le demuestro a Dios que le creo, que estoy dispuesto a vivir lo que dice este libro. Pero si yo solamente quiero tomar las cosas que según yo me convienen y desechar todas las demás que no me interesan en ese momento, no voy a poder avanzar. Con Dios es todo o nada. No puedo esperar que algo que Dios dijo que va a suceder, no lo puedo esperar pasivamente ahí, porque Dios nunca funciona así. Dios me dice, haz esto para que suceda lo anterior. Usted conoce el ejemplo de Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. Él tuvo la osadía de hacerle, de retar a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Ordena que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Pedro pensó, no lo va a hacer, hombre. Si nada más lo dije. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Ven. Aquí Pedro tenía que demostrarle a los que estaban junto con él en la barca, demostrarse a sí mismo y demostrarle a Jesús qué tan capaz era de obedecer. Ven, ¿quieres caminar sobre las aguas? Ven, aquí estoy, yo te lo estoy ordenando. ¿Quién iba a sustentar a Pedro cuando se bajara de la barca? Las aguas no, físicamente no se puede. ¿Quién lo iba a sustentar? La palabra de Dios, ese ven de Jesucristo. Y cuando Pedro bajó de la barca y puso un pie en el mar y no se hundió y luego puso el otro y empezó a caminar mirando a Jesús, fue capaz de caminar, pero ¿qué pasó a medio camino? La Biblia dice, empezó a ver las olas y empezó a razonar, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? No, esto no se puede hacer. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Empezamos a caminar, empezamos a obedecer a Dios y de repente el razonamiento dice, esto no se puede hacer. Tú no puedes dejar este vicio que durante años has tenido. Tú no puedes hacer algo que nadie te enseñó a hacer. Tú no puedes tener resultado en los negocios porque nunca te han resultado.
a pesar de que el Señor tenga una promesa para su vida, si el razonamiento evita que usted actúe, esa promesa no se va a cumplir. Abraham era un hombre mayor y su esposa Sara también. No tenían hijos. Y el Señor un día lo saca fuera de su tienda y le dice, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Dice, pero ¿cómo? No tengo hijos, le voy a pasar todo a uno de mis siervos. Y le dice, no, voy a visitarlos nuevamente. Y Sara te va a dar a luz. Y Sara por acá, escondida. ¿Cómo? Si soy viejita. Razonamiento, circunstancias. Todas eran reales. Sara era una anciana y era estéril. Sí, pero Dios, con su palabra, está sobre las circunstancias. Por arriba, muy por arriba de cualquier circunstancia que usted pueda estar pensando. Mi matrimonio no se puede restaurar. Hemos llegado a una relación tan tensa que no nos podemos ni ver. Ninguno de los dos ya nos respetamos. Nos las pasamos discutiendo e insultándonos. Y Dios te dice, voy a hacerlos habitar en familia. Y tú dices, sí, qué bueno, y empiezas a caminar sobre las aguas. Pero de repente te empiezas a acordar de tu realidad. Y vuelves a mirar a tu esposa y la miras feo. Y empiezas a pensar en lo que ella te ha hecho, no en lo que tú le has hecho, sino en lo que ella te ha hecho a ti. Y empiezas a insultarla y empiezan otra vez las circunstancias a ser iguales. ¿Quién falló? ¿Dios? No, tu fe. Porque la fe cuando se detona no se puede apagar hasta que la promesa o la orden de Dios es cumplida en su totalidad. Dios no deja las cosas a medias. El plan de Dios no era que Pedro se hundiera a la mitad del camino. El plan de Dios no era solamente que Noé construyera un barcote ahí como monumento. No, ese no era el plan de Dios. Dios dijo, voy a mandar un diluvio, construye el arca. Una vez terminada el arca, voy a subir allí a una pareja de animales y tu familia y tú van a subir. Y cuando sucedió eso, cuando acabó de suceder eso, la Biblia narra, la puerta se cerró. Yo creo que todos los de alrededor escucharon cuando la puerta se cerró. Ese sonido se ha de haber quedado grabado en sus corazones. La puerta se cerró y empezó a llover. Y se abrieron las compuertas de las aguas, las de arriba y las de abajo. Y la tierra se empezó a inundar. Y los que se burlaron de aquel loco se dieron cuenta de que ese loco tenía razón, pero fue el único loco en creerle a Dios. Y la fe de Abraham, la fe de Noé, hizo que se cumpliera la voluntad de Dios de preservar la vida en el planeta. Pero fue cuando él fue capaz de actuar en consecuencia. La fe entonces es creerle a Dios y empezar a caminar hasta que las cosas que Dios dijo sucedan. Tenemos una promesa desde hace ya como 4 años para los hijos de la iglesia. Nuestros hijos, no darás a luz para maldición. Tus hijos y los míos no nacieron para convertirse en delincuentes, no nacieron para convertirse en asesinos, nacieron para bendecir a otros. Usted que dijo amén, ¿qué está haciendo para que esto suceda? ¿Dejando que Internet los instruya? ¿Eso está haciendo? ¿Dejando que el ejemplo de la relación entre papá y mamá sea lo que los marque? Yo vengo de un hogar disfuncional
Y lo que vi en esos tiempos en que viví con papá y con mamá, marcaron mi vida. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos no hayan nacido para maldición? ¿Qué estamos haciendo? La fe, mis hermanos, nos hace hacer cosas que para la razón humana son imposibles. Ahora, cuando yo oro, yo platico con Dios, pero cuando yo leo, Dios me habla a mí y ahí se cierra la comunicación. Muchas veces nos frustramos en las oraciones porque primero las hacemos acartonadas, así, párese, siéntese, diga amén, hínquese. Primero los hacemos así y después solamente hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Jamás escuchamos. Nunca nos tomamos el tiempo de escuchar. El calendario de lectura y oración que iniciamos este año es para formar hábitos en nosotros, para que nos demos cuenta de que Dios sí charla con nosotros, de que sí puedo comunicarme con Dios fuera de lo religioso, de que puedo tener la libertad de platicar con Él a cada momento. Cierre el ciclo de la comunicación, hermano. ¿Cómo? Ore y lea. Dios siempre escucha nuestras oraciones, por muy necias que sean. El problema no es que Dios no las escuche, también les responde. Pero el problema es que nosotros no lo escuchamos. ¿Cuántas veces nuestras Biblias están en los libreros hasta con las hojas pegadas, llenas de polvo, sin abrirse por años? Mire, aquí se han quedado Biblias olvidadas y hay algunas que tienen años de estar olvidadas aquí. Las Biblias que luego les prestamos y que están forraditas, son Biblias que le pertenecieron a alguno de ustedes y que aquí dejó olvidada. Y como no tiene ni su nombre ni nada, pues de vez en cuando le pedimos permiso para tomarlas y pues usarlas. Nos regalaron una Biblia en la boda, ¿no? Y ahí está. Como es blanca, está inmaculada. Bueno, es más, hasta el moño todavía tiene allí. Fíjese cómo describe el apóstol Pedro a la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La semana pasada Dios nos invitaba a actuar. Y mire, no voy a preguntar, pero muchos ya ni se acuerdan del mensaje de la semana pasada. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también, usted tiene un ejemplar de lo que Pedro describe como la palabra profética no segura, sino la más segura. Y yo podría agregar la única segura. La Biblia no se equivoca, porque Dios no se equivoca. Entonces, nada de lo que está aquí escrito está de más, ni le faltó nada. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Es nuestro manual, es la biografía del Señor. Dios se describe aquí, se autodescribe. Si Dios no hubiera decidido autodescribirse, autorrevelarse al hombre, nuestra fe no existiría, porque seríamos incapaces de buscar a Dios. Pero Él decidió revelarse a nosotros. Y lo hace a través de la naturaleza, a través de los testimonios, pero la principal revelación está encerrada en las páginas de este libro. De ese libro que ni tú ni yo leemos como deberíamos.
de ese libro que nos resulta aburrido, de ese libro que solamente lo cargamos los domingos y eso para parecernos cristianos, ¿no? Porque pues, ¿cómo se va a ver un cristiano sin su Biblia? No. Es como un marinero sin su gorra blanca, no, 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 no. Entonces, si yo quiero parecer cristiano, parte de mi vestimenta dominical es mi Biblia. Ay, ahí sí, ¿verdad? Pero ¿y después? El resto de las 10 de la semana, ¿qué sucede? Pedro describe la palabra profética, la Biblia, como la palabra profética más segura. Ahora, siga leyendo. A la cual hacéis bien al estar atentos. ¿Sabe qué quiere decir atento en griego? Completamente concentrado en lo que estás haciendo. Completamente concentrado en lo que estás haciendo. Yo conocí una bebé que le gustaba hojear los libros. Hojear los libros. Para nosotros, bueno, pues qué de nuevo tiene el poder hojear un libro, pero para una bebé de escasos meses de nacida, ¿y sabe qué hacía esta bebé? Se sentaba con el libro. Y con las manitas torpes empezaba a pasar hoja por hoja, por hoja, por hoja. Era tal su concentración que empezaba a sudar. Se desconectaba de lo que estaba sucediendo a su alrededor porque ella estaba hojeando el libro, hoja por hoja por hoja. No sabía leer, no sabía nada, pero estaba concentrada en lo que estaba haciendo. Pedro nos aconseja considerar la Biblia como la palabra profética más segura y nos dice, haréis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta linterna que alumbra en la oscuridad, esta linterna que nos va a permitir caminar seguros, sin tropiezo, por un camino lleno de piedras, de peligros, tiene que estar iluminando cada paso de nuestra vida. Porque así se activa nuestra fe. Por fe voy a hacer que ahorita llueva. A ver. No, no funciona así. Pero Dios le dijo a un profeta, va a llover. Y llovió. Después de 3 años de sequía, llovió. La diferencia está en que él escuchó la voz del Señor. Y muchas veces lo que nosotros hacemos no involucra a Dios. Yo les he dicho, hermano, ¿tienes alguna palabra para lo que me estás diciendo? No, es que yo siento, es que no, no, no. Ten la palabra, porque esta es la palabra profética más segura. ¿Ya oraste? Espera la respuesta. Espera la respuesta, porque eso es algo muy distinto, es una forma muy distinta de vivir la vida, de tomar decisiones. Es que me quiero casar con el muchacho guapo que está allá. ¿Cuál? ¿El gordo es? No, no, no está guapísimo. Amado, lo que yo le pregunto a las jovencitas y a los jóvenes, bueno, ¿tienes una palabra donde Dios te haya dicho que Él y tú van a ser una sola carne? No, 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 pero es que yo lo amo y Dios y te empiezan a contar todo lo que según ellos Dios ha hecho, pero no tienen una sola palabra. Tengan cuidado. Este libro es hermoso. Este libro lo tenemos que leer. Una vez me reclamaron aquí, bueno, es que tú solamente te la pasas predicando de perdón, de arrepentimiento y de que tenemos que leer la Biblia. Ya cámbiale, ¿no? Pues ya obedezcan o no. Si quieren que hablemos de otra cosa, pues empiecen a obedecer lo primero. La Biblia debe de ser parte de mi corazón. Y la forma de pasar la Biblia a mi corazón no es acostarme
todas las noches sobre ella. Si yo quiero pasar información a este teléfono, no lo solamente lo veo, no lo voy a poner ahí junto, no. Yo tengo que hacer algo, conectarlo para que reciba la información que quiero pasar. Es lo mismo. Este libro fue hecho para llenar tu corazón. Es decir, toda la información que está aquí debe de, al final de tu vida, estar aquí. Pero no se logra si solamente la tienes como adorno. Yo he visto en algunas funerarias que la Biblia está abierta, no me he detenido a saber en qué pasaje está abierta, pero seguro está en el Salmo 23 o en el 91, seguro. Pero ahí está abierta. ¿Y eso sirve de algo? No, no sirve de nada. Hay muchos cristianos que compran tarjetitas con versículos bíblicos, se llama nuestro pan diario, ¿verdad? Y entonces van sacando una tarjetita con el versículo bíblico cada día cuando se sientan a la mesa. Lo leen, qué bueno, y están agradecidos con Dios, magnífico, pero entonces, ¿por qué te peleas en la mesa? Es decir, este libro debe de volverse parte de mí, y cuando este libro se vuelva parte de mí, entonces las cosas van a empezar a cambiar en mi vida. En este libro yo encuentro la muestra más grande de amor que existió, que existe y que va a existir por la eternidad. Usted se la sabe de memoria, Juan 3:16. ¿Me ayuda a decirla? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bonito, ¿verdad? Pero ahí dice, tienes que creer en el testimonio de Jesucristo, tienes que ser como Él. Por la fe, tú puedes ser salvo, pero tienes que cambiar. La fe tiene que transformar tu vida. La frase por la fe aparece solo en el Nuevo Testamento, aparece 44 veces. Y en todas esas veces que aparece la frase por la fe, en todas el personaje está haciendo algo. Porque por eso dice por la fe, a través de la fe, como consecuencia de la fe. Y en todas recibió una orden de Dios o una promesa de Dios. En todas. Una vez Pedro y Juan iban a orar al templo, ya lo he compartido, encuentran a un cojo de nacimiento, el cojo estaba pidiendo limosna, no traían dinero, y le dice Pedro, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y sus pies se le afirmaron y él entró al templo con ellos de la mano, bien agarraditos, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo fue testigo de ello. Y se armó, pero a raíz de la sanidad de ese cojo, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se añadieron a la iglesia de Jesús. Porque la fe bendice a mi alrededor. El que yo empiece a actuar conforme a la fe, trae bendición a todos los que me rodean, trae conocimiento de Dios. No es solamente decir, Jesús te ama y te doy una tarjetita, no. Es el poder de Dios actuando en mi vida quien convence a los demás. Pero es ese poder transformador y uno piensa grandes milagros. Mira, el primero es que te lleves bien con tu esposa. Eso convence más que todo lo que se pueda ver. Cuando la familia empieza a ordenarse, cuando la familia empieza a caminar bien, los demás empiezan a observar que algo está pasando. Yo quisiera que hiciéramos algo muy, muy práctico, mucho, muy práctico. Cierra tus ojos.
Jesús le dijo a sus discípulos, los discípulos que están aquí, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y le pido a Miguel si anda por allí, quién sabe dónde ande, pero bueno, cierre sus ojos. ¿Le falta fe, hermano? No responda. ¿Cuántas veces no le hemos creído a Dios? Quiero pedirle que usted y Dios empiecen a platicar. Pero quiero pedirle algo más. En casa, lea una porción de la Escritura y deje que Dios le responda allí. ¿Tienes necesidades? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Este es el momento. Por la fe voy a ir con Jesús y le voy a entregar mis cargas. Por la fe voy a ir con Jesús y le voy a entregar la enfermedad. Por la fe voy a ir con Jesús y le voy a entregar mi matrimonio y mi familia, mi economía. Por la fe voy a ir con Jesús y le voy a entregar mi servicio. Cierra el ciclo de la comunicación. Platica en este momento con el Señor. Sé que nos escuchas, Señor, sé que estás aquí. Sé que todas las cosas están bajo tu control. Sé que tú nos hablaste hoy. Sé que tu palabra es viva, es eficaz y es la palabra profética más segura. Sé que siempre puedo confiar en ella y va a alumbrar en lugar oscuro. Sé que trae salvación. Sé que tu palabra transforma vidas. Sé que quieres bendecirme. Sé que soy tu hijo. Todo eso lo sé, Señor. Quiero pedirte que me ayudes a vivirlo. Danos una palabra para poder empezar a detonar nuestra fe, caminar y cambiar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.